Medio Oriente vive momentos de máxima tensión. Desde que el grupo radical islamista Hamás atacó a Israel y a sus ciudadanos, este ha desatado toda su ira contra Gaza y otros territorios palestinos, y cientos de miles de civiles han quedado expuestos a la crudeza de la guerra. La batalla se libra entre Israel, un estado con un ejército propio, y Hamás, una milicia armada que domina la franja de Gaza. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas en todos los frentes. Hemos pasado a la ofensiva. Cualquier miembro de Hamás es hombre muerto. La situación humanitaria en la franja de Gaza se agrava, alerta la ONU. Se teme además el descalabro del orden público en el enclave. Se han registrado múltiples saqueos de depósitos de alimentos por parte de miles de personas desesperadas en busca de agua y víveres. En Gaza, la escasez de suministros básicos es cada vez más grave. Miles de personas saquearon centros de acopio de la ONU en busca de harina y artículos de higiene. Las caóticas escenas son un signo de la creciente desesperación. No tenemos harina, ni agua, ni siquiera retretes. Han destruido nuestras casas. Nadie se preocupa por nosotros. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo. Las potencias están contra nosotros. Necesitamos ayuda. No lo haríamos si no fuera necesario. En menos de un mes de guerra entre Israel y Hamás han matado alrededor de 10.000 personas. La mayoría de las víctimas están en la franja de Gaza. Para entender la intensidad de este conflicto, la ONU habla de cerca de 9.900 civiles muertos en Ucrania en casi 2 años desde la invasión rusa. Es decir, un número similar al de los territorios de Medio Oriente, pero en mucho más tiempo. En medio de todo esto, los líderes del mundo han discutido en Naciones Unidas qué hacer para frenar la guerra. Esto se debe a que la ONU trabaja en 5 áreas. Y la primera es mantener la paz y la seguridad en el mundo, luego de la devastación que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Las otras son proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática y, por último, defender el derecho internacional. Aunque la primera tarea de mantener la paz recae principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, desde 1950 la Asamblea General votó una resolución en la que se otorga el poder de hacer sesiones especiales de emergencia para los temas en los que el Consejo de Seguridad no logra un consenso. Resuelve que si el Consejo de Seguridad, debido a la falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerce su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea General considerará el asunto inmediatamente con miras a hacer recomendaciones apropiadas a los miembros para que adopten medidas colectivas. Así, en toda la historia de la ONU, la Asamblea General ha hecho solo 11 sesiones de emergencia ante la inacción del Consejo de Seguridad. Y la 10ª es precisamente por lo que Naciones Unidas cataloga como acciones ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados. La sesión se abrió por primera vez en 1997 y revivió el pasado 26 de octubre, precisamente por la guerra entre Israel y Hamás. Y fue en ese contexto que la Asamblea General aprobó la única resolución que hay hasta ahora en la ONU, que pide una tregua humanitaria inmediata y sostenida. Pero en terreno, la guerra solo se ha intensificado. ¿Qué tanto sirve entonces la ONU? ¿Y qué pasa con el Consejo de Seguridad en guerras como estas? Para discutirlo en nuestro debate nos acompaña Ezequiel. ¿Esta ley del más fuerte aplica dentro del sistema de Naciones Unidas al momento de discutir la guerra entre Israel y Hamás? Sí, lamentablemente sí. De hecho, presenciamos la inefectividad de las Naciones Unidas para realizar su función por excelencia, la función para la cual fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Presentaba como objetivo desactivar la Tercera Guerra Mundial, pero debido a su estructura y debido precisamente a que responde a el poder de las grandes potencias, las cuales por su parte presentan derecho a veto, bueno, precisamente por esa razón no puede realizar su función, no puede establecer sus mandatos, sus resoluciones,
cuando uno de los grandes poderes, uno de los poderes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, el organismo interno a las Naciones Unidas, el cual determina verdaderamente las cuestiones ligadas a la seguridad, a la guerra, a la paz, y el cual presenta resoluciones, el cual puede promulgar resoluciones de carácter vinculante, no así la Asamblea General. Bueno, debido al poder de veto de las grandes potencias en ese Consejo de Seguridad, cuando una de las grandes potencias, en este caso los Estados Unidos, rechaza una resolución para un alto el fuego, como en este caso, el caso de las barbaridades llevadas a cabo en la Franja de Gaza con bombardeos masivos e indiscriminados sobre población civil y ya más de 3.500 niños muertos, una verdadera barbaridad. Bueno, como Estados Unidos rechaza el alto el fuego, convalida esta situación a través de su poder de veto y entonces presenciamos la inefectividad de las Naciones Unidas, en este caso, como también presenciamos la misma inefectividad en el pasado cuando los conflictos aparecían ligados a esas grandes potencias con poder de veto. El Estado Plurinacional de Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en repudio a la ofensiva contra Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre. El gobierno de Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que el conflicto escaló. Ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Bolivia exigió el cese de los ataques en la Franja de Gaza. Haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas.